Muy bien, en este video veremos cómo calcular la posición de un mecanismo plano, es decir, en un mecanismo en dos dimensiones. Y para ello vamos a ver tres diferentes mecanismos. El primero de ellos es el mecanismo biela-manivela-corredera. Primero, una breve introducción de qué significa calcular la posición. Cuando yo analizo cinemáticamente, lo primero que tengo que ver es que la posición o bien ya esté calculada o yo calcularla. En este caso no está calculada la posición, no está analizado mediante la posición. Hay que hacerlo nosotros. Y como primer ejemplo, como ya comenté, tenemos el mecanismo biela-manivela-corredera. ¿En qué consiste este mecanismo? Vamos a contar los eslabones. Y para ello voy a hacer uso de estas herramientas de zoom que tenemos a la derecha de la pantalla. Y voy a hacer en la flechita para hacer zoom ventana. Y solamente vamos a hacer zoom en el mecanismo. Listo. Voy a eliminar este cuadro para que no estorbe en la pantalla. Listo. Ok. Entonces, tenemos este mecanismo, biela-manivela-corredera. ¿En qué consiste? Siempre hay que ver en qué consisten los mecanismos y cuáles son los eslabones de dicho mecanismo. Vamos a contar primero los eslabones. Tenemos siempre un eslabón fijo, que es el que estoy seleccionando en pantalla. Es este eslabón fijo y además esta barra fija. Imaginen que por detrás del mecanismo, yo qué sé, hay una estructura que está sosteniendo el mecanismo. Evidentemente el mecanismo no va a estar flotando. Tiene que haber una estructura que lo sostenga. Entonces toda esa estructura nosotros cinemáticamente lo consideramos un eslabón, nada más. Está unida de alguna forma. El chiste es que está fija. Ahora, los eslabones móviles son los que van a hacer precisamente el movimiento de mi mecanismo. Y siempre vamos a tener un eslabón de entrada, es donde vamos a conectar el motor para que el mecanismo se mueva. En este caso tenemos como eslabón de entrada el eslabón que estoy seleccionando, A2. Ese eslabón, ahí voy a conectar mi motor. Por lo tanto, si yo conecto el motor, va a ser una variable de entrada o variable conocida. Sí, va a estar variando con respecto al tiempo porque va a estar rotando alrededor del punto O2 que ven en pantalla, pero yo siempre voy a conocer los datos de ese eslabón. El otro eslabón es el eslabón acoplador, o se le conoce como biela también en este tipo de mecanismos, y es el eslabón A3, justo el que estoy seleccionando en pantalla. Ese eslabón lo que me permite es conectar la entrada con la salida, así de sencillo. Y finalmente el eslabón de salida, que es ese cuadrado que estoy seleccionando, es como un pistón, o bien puede estar deslizándose sobre un tubo o dentro de una camisa como lo hacen los pistones. Es lo mismo, cinemáticamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros solamente analizamos movimiento. ¿Y qué tipo de movimiento tiene esa corredera? Pues un movimiento horizontal en este caso específico, donde yo conozco el ángulo que se está moviendo, que es 0 grados, vean en pantalla, la línea es totalmente horizontal. ¿Y qué otra cosa? Pero yo no conozco la distancia que se ha movido. De igual forma, esta barra, la barra acopladora o la biela, como se le conoce, yo conozco cuánto mide, ¿sí? Porque yo lo construí, el mecanismo, pero en esa posición en que yo detuve el mecanismo, le tomé foto, por así decirlo, foto instantánea, no sé qué ángulo es. Entonces ya vamos determinando las dos cosas que necesitamos siempre para conocer una posición. Si yo quiero ubicar algo en el plano, bastan dos conceptos de vectores muy importantes. La magnitud del vector, es decir, qué tanto se alejó del origen y en qué orientación se alejó. No es lo mismo alejarse en dirección norte, en dirección este, en dirección sur, o bien en dirección Y positiva, en X negativa, etc. Para ello utilizamos un ángulo y yo recomiendo siempre medir ese ángulo desde, vean, desde X positivo. Ahí está medido desde X y θ2 también está medido desde X positivo. Ok, esta sería la introducción de qué significa calcular la posición. Ver qué datos tengo. Siempre tengo que tener una magnitud y un ángulo para el plano. Entonces, vamos ahora sí con los datos del mecanismo.
Para un biela manivela corredera, los parámetros vamos a tener siempre en cualquier mecanismo, siempre ubíquenlo de esta forma, parámetros, variables e incógnitas. Los parámetros son aquellos que bien yo puedo variar, pero solamente los puedo variar al inicio del mecanismo, es decir, cuando lo esté construyendo. Una vez construido, esos van a permanecer fijos y son distancias generalmente. En este mecanismo me faltaron algunos parámetros, pero ahorita los comentamos, son unos ángulos, ahorita que lo estoy checando. Son las distancias A2 y A3. Vamos a ver otra vez el mecanismo. Evidentemente, A2, cuánto mide esta línea, y A3, cuánto mide esta línea, que son los eslabones con el que yo construí el mecanismo. Esos los tengo que conocer. Ahora, algo muy particular de los biela manivela corredera es la distancia E. Esa distancia E, ¿qué significa? Es una excentricidad, es un desfase de la corredera. La corredera no siempre va a estar, es decir, esta línea, vamos a ver, control C, control V, no siempre va a estar alineada con el origen. Es decir, podría haber estado por aquí y aquí la corredera sobre este tubo que estoy seleccionando, pero no siempre va a estar así. Para ello necesitamos conocer un parámetro, el parámetro con el cual desfasamos el mecanismo, que es este parámetro E. Evidentemente ese parámetro no va a cambiar en magnitud ni orientación, es un parámetro fijo. Siempre va a estar a 90 grados, en este caso, a veces puede estar a 270 grados, es decir, en dirección Y negativo, para acá abajo, pero en este caso está en Y positivo. Y la magnitud nunca va a variar porque este tubo está fijo con respecto a este eslabón 1. Entonces, como están fijos, esa distancia vertical no varía. Entonces, el parámetro E, sí, como bien lo digo, es un parámetro que no varía. Solamente al inicio, cuando lo estoy construyendo o diseñando. Y, evidentemente, bueno, ya lo mencioné, teta E puede ser 90 o 270 grados, en este caso es 90 grados. Y teta S, es decir, el ángulo que mide la letra S. Y para ello vamos a ir a las variables. ¿Qué significan variables? Que cuando yo ponga en marcha el mecanismo, va a pasar el tiempo y van a estar variando, nunca van a permanecer en un valor fijo. Teta 2, pues conforme pasa el tiempo va a estar incrementándose desde 0 grados hasta 360 grados, es decir, la vuelta completa, ¿verdad? Y teta 3 también, o a lo mejor va a estar oscilando en cierto rango de grados, no lo sabemos, pero de que se va a estar moviendo, se va a estar moviendo. S también, esta línea que estoy seleccionando, se está moviendo horizontalmente. A lo mejor esta sí que no cambia su orientación, no va a cambiar. Teta S siempre va a ser 0 grados en este problema. Pero lo que sí va a cambiar es la magnitud del vector. A veces va a ser muy pequeñita porque el pistón, este que estoy seleccionando, a lo mejor va a estar por esta línea que estoy aquí en pantalla, o a lo mejor va a estar muy cercano al origen y va a ser S igual casi a 0. Pero el chiste es que conforme el mecanismo se mueva, esta letra S o esta magnitud de este vector seleccionado va a estar variando. Entonces es una variable a fin de cuentas. Pero como toda variable, tenemos que tener una variable de entrada. Yo tengo que conocer mínimo una variable. Y siempre va a ser la variable teta 2, que es la que se acostumbra a poner el motor ahí. Teta 2 yo voy a conocer pues cuál es su valor. En este caso, para este problema muy específico, es 60 grados. Y, a ver, déjenme ver cómo vamos de tiempo. Ok. Y las incógnitas van a ser, entonces a lo mejor vamos a hacer 3 videos. Un video explicando el biela manivela corredera, otro video explicando el mecanismo 4 barras y finalmente uno más complejo explicando un mecanismo de 2 lazos. Entonces vamos a concentrarnos solamente en este mecanismo para que quede bien claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para conocer la posición? Pues conocer las incógnitas. ¿Qué me impide conocer toda la posición teta 3 y S? ¿Por qué? Porque teta 3 no lo conozco. Yo A3 sí lo conozco porque lo construí, pero teta 3 no. E sí lo conozco porque yo lo construí, pero S no, porque va a estar variando con respecto al tiempo. Eso es lo que vamos a calcular en el análisis de posición.
Y para ello usamos AutoCAD, como bien lo pueden estar observando. Ahora, pues sí, aquí parece muy obvio, ¿no? Nada más medir la acotación entre esta línea que representa el eje X positivo y la línea A3 y listo, y medir cuánto mide esta S. Pues sí, parece muy sencillo, pero es porque ya está construido. En un inicio nada más nos van a dar estos datos del mecanismo. Y aquí les voy a enseñar cómo construirlo. Entonces, aquí a su derecha tienen los datos del mecanismo y cómo iniciarían a construirlo. Primero, yo voy a poner por aquí, voy a copiar este texto, hay que poner una escala. En este caso yo pongo que 1 pulgada va a ser igual a 100 unidades de longitud de AutoCAD. Ya sabemos que AutoCAD al inicio no tiene unidades, nosotros interpretamos esas unidades, pero yo le pongo unidades de longitud. Entonces 1 pulgada para mí representa 100 unidades en AutoCAD. Ok, ya está la escala. Hay que utilizar los parámetros. Vamos a dibujar A2. Nos dice que A2 mide 3 pulgadas y está con una orientación de 60 grados. Pues simplemente la dibujo en cualquier lugar. Ese va a ser mi origen. La mido aquí y va a medir 3 pulgadas, pero para mí son 300 unidades en AutoCAD. Aprieto tabulación para ahora cambiar al ángulo y mide 60. 360, ok, doy enter. Y ya, me pone la línea. Después, ahora sí viene lo bueno. A3 mide 10 pulgadas. Sí, 10 pulgadas, pero ¿para dónde dibujo la línea, verdad? Es ahí el problema. Pero vamos a jugar con los datos que conocemos. Selecciono círculo y voy a iniciar desde el centro donde finalizó A2. ¿De qué magnitud va a ser ese círculo? Pues de 10 pulgadas, o como es mi escala, 10 por 100, 1000. Ponemos 1000 y por ahí debe estar en esa circunferencia mi eslabón A3, no sé dónde, porque la orientación no la conozco. Vamos a seguir con los otros datos. Ahora bien, ¿cuánto mide E? E mide 6 pulgadas, vale. 6 pulgadas, y ya sabemos que en este caso no lo puse aquí, pero θ E es 90 grados, como dijimos en un inicio. Entonces 6 pulgadas en AutoCAD, la escala que yo puse son 600 unidades. Pongo 600, tabulación, y le pongo 90. Enter. Ahí está. Ahora, una cosa de S, esta letra S, una característica es que yo conozco cuánto es, conozco ese parámetro, es un parámetro horizontal. Quiere decir que S es totalmente horizontal. Voy a dibujar una línea que sí conozco su orientación, es horizontal, 0 grados. Vamos a fijarla aquí, 0. Pero en la magnitud no la conozco, entonces la voy a hacer muy muy grande. 1770 por ejemplo. Y listo, ahí quedó. Ok, donde se intersecta el círculo y donde se intersecta esa línea horizontal, ahí está mi eslabón A3. Lo que hago es ahora sí trazar la línea, ya conozco la orientación, ahí está. Inicio desde aquí, donde finalizó A2, y ahora lo trazo hasta esa intersección. Otra cosa, acá abajo a la derecha, vamos a hacer zoom, tenemos estas opciones: forzar cursor a puntos de referencia. Hago clic en la flechita y quiero que vean con qué, ahora sí hacemos clic, con cuáles yo trabajo. Yo trabajo con punto final, punto medio, centro, las otras no. Esta de cercano, si no estás acostumbrado, yo te recomendaría no marcarla, porque va a ser un caos. Pero las demás sí que es muy importante, sobre todo intersección. ¿Dónde está? Intersección ficticia. Perpendicular también es muy importante. E intersección. Esas sí que son importantes. Entonces, ahora sí hacemos zoom out. Y vamos a hacer zoom con AutoCAD. Ok. Entonces, dicho eso, me va a forzar el cursor aquí al punto final,
me va a forzar el cursor aquí a la intersección. Y vean, ahí me dice la línea mide 1000. 1000 unidades de longitud son 10 pulgadas, en efecto, lo que mide A3. Hago clic y listo. Ahí finaliza A3, ya lo dibujé A3. Ahora, pues prácticamente ya dibujé todo el mecanismo. Solamente vamos a utilizar estas herramientas, voy a hacer zoom. Justo aquí, en alargar, cambiamos a recortar. Y es la que vamos a utilizar para hacer lo siguiente. Utilizamos recortar, seleccionamos el círculo y la línea, no nada más el círculo, perdón, clic derecho y la línea la recortamos. Ok, escape y borramos el círculo solamente era de base para dibujarlo. Vean, quiero que vean cómo ya me quedó mi mecanismo. Voy a sobreponerlos. Utilizo la herramienta de desplazar acá arriba a la izquierda. Hago clic, selecciono lo que quiero desplazar, clic derecho y selecciono esta base, justo esta esquinita. ¿Por qué? Porque lo voy a sobreponer. Vean. Si yo lo pongo justo aquí, en O2, se sobrepone perfecto. Voy a separarlo, vean, lo pongo y es el mismo mecanismo. En efecto obtuve el mismo resultado. ¿Por qué? Porque lo dibujé bien y la clave es utilizar los datos que conocemos. Ahora ya podemos calcular la posición. Obviamente aquí yo lo hice más bonito. Ya después ustedes le dibujan un cuadradito aquí que represente la corredera, estas líneas para representar que está fijo, estas líneas punteadas, etc. Pero inclusive aquí ya podemos medir. Y pues vamos a hacerlo. Simplemente medimos. Voy a eliminar esto. Y supongamos que ya lo tengo así. Es lo mismo, repito. Utilizamos la herramienta de acotar. Vamos a hacer zoom. Y en acotar aquí tenemos una flechita que dice muchas formas de acotar. Vamos a seleccionar angular. Y vamos ahora a seleccionar la incógnita, la que yo quiero conocer. Esta línea que yo dibujé para representar el X positivo y A3. Y vamos a poner la cota por aquí. Nos acercamos y vean, mide, eso lo pueden modificar el número para que salga un poquito más grande, 19.8886. Entonces ya tenemos el valor, simplemente hay que anotarlo. Copiamos esto, control C, control V, y habíamos quedado que era 19.88. Vamos a poner 2 cifras decimales nada más. Doble clic, 19.88. Ok, solo falta S para medirlo. En el anterior dibujo, S lo tenía por acá arriba, no importa. Sabemos que es horizontal, hay que medirla nada más. Y damos otra vez en acotar y ahora lineal. Y seleccionamos el inicio y el fin de esa línea. Vamos a poner la cota por aquí, nos acercamos para ver el número, 1090.36. Ok, eso es lo que vamos a anotar. Doble clic en la S, espacio igual a, ¿cuánto habíamos quedado? 1090.36. Vamos a transformar a pulgadas. Recordamos que 100 unidades era una pulgada, simplemente le quitamos dos ceros, queda 10.90 pulgadas. Y listo, ya resolví la posición de este mecanismo biela manivela corredera. ¿Por qué? Porque ya encontré las incógnitas. Repito, teníamos estas 3 variables, pero una variable siempre va a ser variable de entrada o variable conocida. Sí, va a estar variando con respecto al tiempo, pero no es incógnita. Entonces, como incógnitas vamos a tener, en este caso, solamente 2. ¿Y cómo sé que estoy bien? Porque el sistema se tiene que resolver. Un lazo, este es un mecanismo de un lazo, me genera 2 ecuaciones escalares, 2 incógnitas, sistema 2×2, sí se puede resolver. Ok. Y esto sería todo.
En los siguientes videos vamos a estar analizando los otros dos mecanismos que acabo de mostrar, 4 barras y mecanismo de 2 lazos.